Hola chicos de tercer grado de secundaria, ¿cómo están? Quienes habla es el profesor Gilbert. Hoy, continuando con nuestras clases virtuales, vamos a tratar un tema muy importante en el curso de lenguaje, referente a los planos del lenguaje. La clase anterior habíamos hablado también sobre el lenguaje, sus características y sus funciones, ¿se acuerdan chicos? Entonces habíamos hablado sobre ese tema, habíamos hablado dentro de ese tema que tratamos, las características que tiene el lenguaje, ¿correcto? Habíamos hablado que el lenguaje era universal, porque se habla a nivel mundial. Habíamos hablado que era innato, es decir, algo propio del ser humano, de la persona, ¿no? Y que, con eso nace ese niño. Racional, porque era pensante, porque usaba raciocinio para poder pensar, ¿sí? Y habíamos hablado que era doblemente articulado también, ¿correcto? Y dentro de ese doblemente articulado estaba aquí André Martinet, ¿correcto? Él pues hablaba, ¿no? Y decía que solo el hombre es el ser inteligente, o el más dotado o el que tiene la capacidad para poder utilizar el lenguaje, ¿correcto? Él era el que trataba de decir ese término. Luego hablamos sobre las funciones del lenguaje también, y habíamos hablado que entre las funciones del lenguaje habían 6, que también estaban relacionadas con lo que era los elementos de la comunicación. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado dentro de esas funciones estaban la representativa o también referencial, estaba la función expresiva o emotiva, de emociones, ¿correcto? Estaba la función apelativa o la conativa, estaba la función fática o de contacto, estaba también la función metalingüística y estaba la función poética o estética, ¿correcto? Eso es lo que habíamos tratado. Habíamos hablado brevemente de cada una de ellas. Hoy vamos a hablar, chicos, como ya te había mencionado, como ya les había mencionado, acerca de los planos del lenguaje. Entonces, vamos hoy a ver, en primer lugar, cómo el lenguaje va a ir variando, ¿ya? Y vamos a ir diferenciando también cada plano del lenguaje. Quiere decir que el lenguaje consta de dos planos muy importantes, ¿correcto? Uno es la lengua y el otro es el habla. Y vamos a ver cómo va variando o la variación de la lengua, ¿correcto? Entonces, antes de entrar al tema, vamos a saber, primeramente vamos a conocer qué es variación, o por qué se llama variación, ¿correcto? Y sabemos que variación es acción de variar algo, de cambiar algo, un cambio o alteración que hace que algo o alguien sea diferente o distinto a otro, en algún aspecto o de lo que era antes, ¿correcto? Va cambiando, va sufriendo un cambio, una transformación, ¿correcto? Entonces, bueno, con esa definición vamos entonces nosotros a hablar del tema de día. Y vamos a hablar qué son los planos del lenguaje. Y aquí nos menciona bien claro qué son los planos del lenguaje. Nos dice que los planos del lenguaje vienen a ser o está constituido por dos planos, como ya te había mencionado, la lengua y el habla. Estos dos son inseparables, son dos que no pueden estar separados, ya que uno necesita del otro para existir, es decir, son interdependientes, ¿correcto? Según Ferdinand de Saussure, quien fue el que estableció también lo de los planos del lenguaje, él desde un principio la distinguió entre lengua y habla, y ambas requieren su mutua presencia, ¿correcto? Entonces ahí vemos pues algo muy importante, chicos. Vemos los planos del lenguaje. Los planos del lenguaje encontramos lengua y encontramos habla, ¿correcto? Ahora, interdependientes, ¿qué será, profesor? Tiene que ser un adjetivo que tiene que ver con interdependencia o ser independiente, ¿correcto? ¿Correcto? Eso se refiere. Vamos a hablar entonces de uno de los planos, que es la lengua. Se define como el conjunto convencional de signos verbales usados por una comunidad vinculada histórica, geográfica y culturalmente. Presenta las siguientes características. Se define como un conjunto convencional. ¿Qué será convencional? A ver, chicos, vamos a ir pensando qué es convencional, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que es convencional, o que trata la palabra convencional también. Dice que convencional es aquella que resulta de una convención o un acuerdo, ¿correcto? Es un acuerdo, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene que ver?
respecto a una comunidad de forma vinculada históricamente, según su historia, según su geografía, según el lugar, el medio donde se desarrolla, ¿ya? Y habíamos hablado también de la manera cultural de cómo cada individuo de cada zona se va expresando, ¿correcto? ¿Sí? Entonces chicos, aquí encontramos algo muy importante. Encontramos también las características de la lengua. Y nos dice que son teórica, está la más o menos fija, está la social, ¿ya? Y vamos a definir cada una de ellas. Y también nos habla de lengua. Vamos a definir cada una de ellas y vamos a ver la diferencia que hay entre lengua y habla, ¿correcto? ¿Cuál es su diferencia? Eso es lo que nos interesa a nosotros hoy en día. A ver, vamos a ver entonces, y empezamos por lo que es cuáles son o qué es la característica teórica. A ver, nos dice que debe ser escrita y analizada en función de normas o principios dados por una conversación social, ¿correcto? Sí. Debe ser escrita y analizada en función de normas o principios dados por una convención social, ¿correcto? Luego nos habla también de lo que es más o menos fija. Nos dice que la lengua como sistema de signos se mantiene estable en un periodo determinado, ¿correcto? Si se mantiene fija en un periodo determinado de tiempo a nivel sincrónico. Profesor, ¿qué será sincrónico? Me preguntarás. Bueno, vamos a definir entonces qué es sincrónico, ¿sí? Hay que saber qué es sincrónico también, chicos. Entonces vamos hoy a definir qué es o qué significa la palabra sincrónica o sincrónico, ¿sí? Es muy importante saber este tipo de datos, estimados alumnos, para poder nosotros diferenciar, ¿ya? Cada uno de estos términos y poder comprender, entender mejor. ¿Qué es sincrónico o sincrónica, sí? Es aquella que produce o se hace al mismo tiempo de otro hecho, fenómeno o circunstancia, es perfecta correspondencia temporal con él o con los mismos intervalos, velocidad o periodo que otro hecho, fenómeno, movimiento o mecanismo, ¿correcto? Dice también que se trata de un fenómeno o un hecho en el estado en que está en un momento determinado, es decir, sincrónico, ¿correcto? Eso ya hemos definido, hemos explicado, es sincrónico. Después hemos hablado también de que es más o menos fija, ¿correcto? Hemos hablado de que es más o menos fija y nos dice que la lengua como sistema de signos se mantiene estable en un determinado tiempo, ¿no? De manera sincrónica, como lo habíamos dicho, pero esa estabilidad se rompe y presenta una posible variación, se puede variar ya en un periodo largo de tiempo en nivel diacrónico o evolutivo, ya, es decir, va a ir evolucionando, va a ir cambiando, ¿correcto? Luego vamos a ver el aspecto social también, o la característica social. Se considera como producto creado por una comunidad lingüística, ¿correcto? Es decir, tiene que ver con la comunidad o el entorno social, ¿no? Por eso nos habla que es creado por una comunidad lingüística. Después tenemos también la psíquica, que se desarrolla en el cerebro donde las imágenes acústicas se relacionan con imágenes conceptuales. Eso quiere decir que es de naturaleza mental, ¿correcto? Es algo psíquico, es algo que está dentro de la mente. Hoy vamos entonces a definir también lo que es habla. ¿Qué será habla entonces, chicos? ¿No? Vamos a ver qué puede ser el habla, ¿no? Y vamos entonces a definir, ¿no? Vamos a definir entonces qué es el habla. Ya, vamos a definir qué es el habla, chicos. Y nos dice que el habla es el uso del sistema convencional de signos o la materialización individual de la lengua, ¿correcto? ¿Sí? Mediante cada miembro de una comunidad emplea el sistema de signos de manera peculiar, presenta las siguientes características de forma individual o de manera peculiar, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir el concepto de
el concepto de habla, ¿sí? Ahora, vamos a entrar a cada una de las características. También el habla tiene características, ¿sí? Entonces vamos a definir cada una de ellas. Y vamos a empezar por hablar de práctica. Si te das cuenta, en la lengua ya teórica que es práctica ahora, ¿no? Entonces vamos a ver esa diferencia. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Y vamos a empezar hablando. Decimos que se materializa tanto en sonidos articulados como de formas escritas dentro del marco de nuestra interrelación cotidiana. Es decir, se va a materializar tanto en sonidos articulados como de manera escrita. Es decir, hablado y escrito, ¿sí? Dentro del marco de nuestra interrelación cotidiana. Eso es importante. Luego nos habla que es variable. ¿Y por qué nos dice que es variable? Porque es cambiante, ¿correcto? Entonces vamos a también nosotros a hablar. Dice que obedece al interés o necesidad de cada emisor, que se determina por su educación, cultura o madurez. Puede variar según la necesidad, según cómo lo maneje el emisor, ¿ya? En este caso puede ser de manera educativa, por ejemplo, si es una formación académica, puede ser de manera cultural del bagaje cultural que pueda tener cada individuo, cada persona, la madurez también de edad y de pensamiento que pueda tener cada ser humano, ¿correcto? Entonces eso nos habla cuando nos dice que es variable. También nos habla de individual, nos dice por qué es individual también. Bueno, vamos entonces a ver por qué es individual. Dice que se manifiesta de manera diferente en cada integrante de una comunidad como una proyección de su personalidad. Es individual, es decir, particular, es de uno, no puede ser colectivo, ¿correcto? Cada uno tiene una manera distinta, una manera diferente de hablar, una peculiaridad en el momento de hablar, chicos. Entonces, por eso se llama, o se dice que es individual. Otra de las características es la psicofisiológica, ¿no? ¿Por qué decimos que es psicofisiológica, chicos? En tanto a su realización implica una acción mental, codifica, ¿ya? Dicha acción mental, la participación de nuestros órganos articulados de sonidos y materialización de sonidos, así, la articulación, ¿correcto? Por eso se llama psicofisiológica, ¿correcto? Muy bien, chicos, entonces seguimos y nos dice que la participación de nuestros órganos articulados como la materialización de sonidos. Variación de la lengua, habíamos hablado de variaciones, algo de cambio, ¿correcto? Habíamos hablado del dialecto, variación diatópica, también se conoce el dialecto así. Es la variación geográfica original de la lengua. Esta se observa en diferentes aspectos, ¿ya? Que permiten identificar el lugar determinado de esa variedad, ¿correcto? Luego tenemos el sociolecto, variación estática, es la variación de la lengua debido a factores socioeconómicos y culturales que se manifiestan de diferentes maneras. Y dialecto, variación diafísica, conocido también como registros lingüísticos, sea por razones de edad, género, ocupación y nivel educativo, ¿eh? Y ahí vemos ejemplos, ¿correcto? Y acá vemos los planos del lenguaje, chicos. Entonces esto es todo en esta clase de hoy y vamos a hablar de los planos del lenguaje. Y luego ya por WhatsApp les voy a explicar un poquito más determinado el tema y voy a pedirles por favor que ustedes también trabajen pues en su libro, ¿no? En su libro trabajen también lo que es la página 9 y la página 10 de su libro, ¿sí? Página 9 y 10 de su libro, por favor, chicos. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy en nuestra clase de lenguaje. En nuestra clase de lenguaje hemos hablado acerca de los planos del lenguaje y la diferencia entre lengua y habla, ¿correcto? Bueno, conmigo será hasta la siguiente clase. Cualquier duda o inquietud me las llegará al WhatsApp personal. Muchas gracias, chicos, por